Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula legal de abogado de civil penal. Hoy vamos a hablar de la prueba diabólica. Entramos a la cápsula. Cuando hablamos de prueba diabólica o prueba inquisitorial, hacemos referencia a aquella figura del derecho procesal que consiste en pretender que una persona pruebe lo que no existe, es decir, un hecho negativo. Ello obviamente va a resultar imposible, de ahí que se llame prueba diabólica porque está hecho con absoluta malicia. Legalmente no puede encasillarse a ninguna de las partes en un procedimiento judicial a probar aquello que no existe. De lo contrario, se le estaría vulnerando el derecho constitucional a una tutela judicial efectiva. Y es que pretender que una persona solamente pueda defender sus intereses demostrando algo que no existe causa directamente indefensión. Cuando ello ocurre, la parte que detecta que se le está aplicando una prueba diabólica debe manifestarlo inmediatamente ante el juzgado o tribunal y, en su caso, solicitar la oportuna nulidad de actuaciones, para que todo el procedimiento vuelva a empezar. De hacerse caso omiso o proseguir, si realmente se acredita que ha existido una prueba diabólica, se podría interponer el correspondiente recurso ante el superior jerárquico y obtener una sentencia absolutoria o desestimatoria. Es imposible hablar de la prueba diabólica si no hacemos referencia a la carga de la prueba, ya que la primera va a establecer los límites legales de la segunda. La legislación procesal civil, que marca las instrucciones de los procedimientos del orden civil y además es supletoria de la jurisdicción penal, reconoce que las decisiones judiciales deben tomarse en base a las pretensiones que las partes puedan acreditar o probar. Esto no es más que el principio de justicia rogada, según el cual los jueces y tribunales van a resolver y a sentenciar en función de las peticiones de las partes, sin poder en ningún caso exceder las mismas o conceder lo que no se ha solicitado. Aquí, la norma general nos dice que la carga probatoria la tiene quien solicita y ejerce una determinada pretensión, es decir, la parte actora y demandante en la jurisdicción civil o el denunciante o querellante en la jurisdicción penal. Si esto lo invirtiéramos y pretendiéramos que fuera la parte demandada en la jurisdicción civil o denunciada o querellada en la jurisdicción penal quien acreditara que no ha hecho lo que el demandante o denunciante solicitan, estaríamos ante una prueba diabólica, porque es imposible demostrar que no hemos hecho algo que no ha ocurrido. ¿Y esto siempre es así? Pues no. Solamente existe una excepción, que es la denominada inversión de la carga de la prueba. Esto se va a dar únicamente cuando la propia legislación o normativa aplicable al caso desplace la carga probatoria a la parte demandada o investigada, siendo entonces esta última parte demandada quien debe acreditar los hechos que le son favorables. Salvo esta excepción, quien solicita y demanda vía judicial tiene que acreditar y probar fehacientemente todo aquello que alega, sin que en ningún caso la otra parte del procedimiento judicial deba acreditar o probar lo contrario, porque si no estaríamos ante una prueba diabólica. Esto sería como si en el derecho penal los investigados por un delito, en vez de ostentar la presunción de inocencia, tuvieran presunción de culpabilidad y por lo tanto debieran acreditar ante el órgano judicial por qué no han cometido un delito, en vez de que quien los denuncia o se querella contra los mismos acredite la comisión del delito y en todo caso posteriormente corresponda a la persona investigada aportar pruebas en su defensa. Y aquí es donde nos remitimos al principio de justicia rogada y a la carga de la prueba que corresponde a quien pide o solicita, que va a ser la parte que debe acreditar sus pretensiones para que posteriormente la parte demandada o investigada aporte las pruebas pertinentes de cara a su defensa. Si, por ejemplo, en la jurisdicción civil una persona nos demanda por incumplir una determinada prestación de servicios, le corresponderá a la misma acreditar que hubo un contrato y una obligación recíproca a prestar tales servicios. Ello, si no se acredita por la parte que demanda, no se puede dar por cierto ni por hecho, y mucho menos exigirle a la parte que es demandada que justifique o pruebe haber prestado estos servicios que no ha acreditado el demandante. Básicamente, ello sería un imposible. Y es donde afirmaríamos que estamos ante una prueba diabólica, porque nadie nos puede obligar a probar un hecho negativo o que no ha sucedido. Para más información podéis consultar en la web del despacho de Del Tell Abogados. Un saludo y hasta la próxima.